Amada familia de la Kehilá Mesiánica Israelita Esmirna, Shabbat Shalom para toda la casa de Israel. Les bendigo toda Rabá, a nuestro Abacados, toda Rabá, por este tiempo que nos permite compartir esta hermosísima enseñanza que nos ha correspondido en este Shabbat. Quiero, antes que todo, vamos a hacer la tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah Beshem Gadol Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito eres, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah de verdad, en el nombre grande de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Quiero compartir esta palabra tan hermosa como el Eterno ha bendecido, no solamente a nuestros padres, sino que también a todas las generaciones. Quiero resaltar la palabra que se encuentra en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 16, versículo 23 y siguiente. Versículo 23, la bendita palabra del Eterno dice: Él les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho, mañana es Shabbat Kadosh para Yahweh, horneen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre apártenlo y guarden para mañana. Ellos lo apartarán hasta mañana, como Moshe había ordenado, y no se pudrió ni tuvo gusanos. Moshe dijo: hoy coman eso, porque hoy es Shabbat para Yahweh. Hoy no lo encontrarán en el campo. Recójanlo 6 días, pero el 7º día es Shabbat. En ese día no habrá nada. Sin embargo, en el 7º día algunos del pueblo salieron para recoger y no encontraron nada. Yahweh dijo a Moshe: ¿hasta cuándo rehusarán observar mis mitzvot y mis enseñanzas? Mira, Yahweh les ha dado el Shabbat, por esto Él está proporcionando pan para 2 días, el 6º día. Cada uno de ustedes quédense donde está. Nadie saldrá de su hogar el 7º día. Así que el pueblo descansó en el 7º día. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Toda Rabá para el Altísimo, quien nos ha revelado su bendita palabra, su bendita Torah. Estamos hablando que en este pasaje Yahweh le dijo a Moshe, le habló a Moshe acerca del Shabbat, para que su pueblo horneara el día 6º lo que tenían que hornear para comer ese día y para comer el día siguiente, es decir, el Shabbat. Estamos hablando de que el Eterno le dio estas instrucciones antes de entregar las tablas en el monte Sinaí. De manera que el Eterno siempre ha querido que sus hijos o el hombre tenga su bendita palabra, su bendita Torah, no solamente en las tablas, sino también que la tengamos grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones para obedecerle y así ser honrados y bendecidos a causa de la obediencia de su bendita palabra. Le damos muchas gracias al Eterno porque nos ha revelado, ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno con nuestros hijos, ha sido bueno con nuestra descendencia, con nuestra cera. Y así como ha bendecido a nuestras vidas, también serán bendecidos nuestra cera y nuestra descendencia para la gloria y honra de su Kadosh nombre. Hoy nos corresponde la parashá número 25, la cual lleva por nombre Zah, que tiene por significado dar una orden. Exaltamos la gloria del Eterno.
inicia en el libro de Vayikra, desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Ha sido un tiempo realmente de muchísima prueba, pero también ha sido de mucha bendición. Para lo que qué privilegio y qué honra poder no solamente tener la revelación de la bendita palabra del Eterno, sino también los misterios, y podemos entender que en este tiempo de prueba, no solamente para el pueblo del Eterno, para el pueblo de Israel, para la casa de Israel, para nuestros hermanos Yaudí, sino que también es un tiempo de prueba para toda la humanidad. Entendiendo que en este tiempo, a causa pues de todos los acontecimientos que está viviendo la humanidad en los distintos países, y poder ver cómo el Eterno a través de algo tan a través de un microorganismo ha obligado a la humanidad a tener que recogerse para quizás a lo mejor enseñarnos a respetar los espacios, los lugares de otros reinos, como es el reino animal. Por algo el Eterno estableció en su bendita palabra también el tener que celebrar lo que se refiere a la Shemitah, que es el año de descanso luego de haber el hombre trabajado pues en la tierra, haber trabajado durante 7 años, el respetar ese año de descanso, el respetar y guardar ese año de reposo para él restaurar, para él en su proceso de perfeccionamiento poder restaurar y que la tierra recupere nuevamente pues los nutrientes, para que los espacios recuperen nuevamente pues cada uno de los elementos con los cuales fueron hechos o realizados por el Altísimo. Vamos entonces a dar lectura a lo que corresponde esta parashá. Levítico capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno peca, versículo 8, una orden, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas, es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. De esta forma el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Cuando el fuego haya consumido las ofrendas quemadas sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. Entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras, antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Bendito eres, Abacados. Te damos muchísimas gracias por tus instrucciones. Muchísimas gracias te damos por tu bendita Torah. Gracias por cada una de tus ordenanzas, de tu misbar. Gracias, amado Rey, porque ella para nosotros representa esa agua viva que trae frescura a nuestras vidas, que trae bálsamo y refresca nuestras vidas, dándonos, alimentándonos de una manera extraordinaria y dándonos largura de vida para así, Abacado, experimentar cada una de tus maravillas y de tus bondades. Venimos del estudio de la parashá número 24, la cual hace referencia también acerca de los holocaustos o de los sacrificios, de las leyes. De manera que en la parashá, esta es una continuación de la parashá número 24, en donde nos dice y hace mención acerca de los tipos de holocaustos o de sacrificios.
Podemos, para recordar un poco, podemos hacer mención pues de la tipo de sacrificios que el Eterno acordó o ordenó en su bendita palabra, en la cual hace mención de lo siguiente: los tipos de corbanó o de sacrificios que se tratan en la parashá anterior. Hace mención acerca de la olá, la cual es la ofrenda que se quema. Minjá es la ofrenda de la comida. Shelamín, la ofrenda de shalom o de paz. Hatat, la ofrenda del pecado. Y el sham, la ofrenda de la culpa. De manera que acá el Eterno en la parashá anterior estableció los tipos de ofrenda, pero acá establece, en esta parashá pues establece el procedimiento o cómo debe de realizarse la presentación de cada una de estas ofrendas o de estos holocaustos. Cabe mencionar pues que la enseñanza, una de las enseñanzas de la parashá anterior, el Eterno a través de los sabios hacen del conocimiento que el Eterno da la instrucción de que podían ser 10 tipos o 10 clases de animales, entre los cuales se encontraban 7 animales silvestres o quizás a lo mejor salvajes, ¿no? Y tres domésticos. Pero el Eterno pues viendo que quizás a lo mejor, viendo el corazón del hombre, quizás a lo mejor viendo quizás en alguna oportunidad la imposibilidad de obtener a través de la cacería el animal que iba a ser presentado como corbán, como sacrificio, y esto le originaba al hombre el tener que esforzarse o quizás a lo mejor tener más trabajo, el salir al campo, a la montaña para cazar estos animales. El hombre viendo pues, el Eterno viendo el corazón del hombre, entonces decidió exonerar al hombre el deber o la obligación de tener que presentar como corbán o como sacrificio estos animales, y solamente dejó entonces 3 tipos de animales, es decir, 3 clases de animales, los cuales son domésticos, y por su condición de ser doméstico, por supuesto, tenían que ser animales mansos, animales ya dominados por el hombre, ¿no? Y ¿qué debo hacer? Pues porque así entendí la enseñanza que el Eterno me permitió pues recibir, sin duda alguna, pues que hace mención los sabios o la tradición judía, que estos 3 animales o clases de animales fueron producto de la obediencia, o tomando en cuenta también la costumbre o la actitud de nuestros padres, de los patriarcas. Estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Hacen mención la tradición de que estos animales corresponden a el toro en primer lugar. ¿Por qué? Por la actitud de nuestro padre Abraham de recibir de manera cordial, de correr para preparar alimento y recibir a los huéspedes o a las personas que lo visitaban. Entonces el Eterno tomó en cuenta pues esta actitud de nuestro padre Abraham. También hace mención la tradición judía de que el Eterno también, para rectificar o hacer del conocimiento a las demás naciones de que por el acto abominable de lo que hicieron o lo que hicieron el pueblo, que hizo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando elaboraron aquel becerro, pues
Él no aborrece realmente al becerro o al toro, sino que todas las cosas fueron creadas por Él y que por el hecho de haber sido creado por Él también son buenas. Lo que cambió quizás o lo que no le agradó al Eterno fue la actitud con la que ellos lo hicieron, o quizás a lo mejor de verlo como un acto de idolatría o de buscar un intercesor para que mediara entre su pueblo y Él. Damos gracias al Eterno. En este mismo sentido, el otro animal o clase de animal, el cual corresponde, el Eterno permitió, es el cordero, y esta clase de animal realmente debemos hacer necesariamente referencia a que a través del cordero, siendo un animal no solamente manso, también representa la sustitución que hubo en el monte Moriah, o en el monte Moriah, donde fue sustituido cuando nuestro padre Abraham ascendió al monte Moriah para presentar el sacrificio, para presentar como corbán, como holocausto, la vida de su hijo Isaac, y el cual fue sustituido por aquel cordero cuando el Eterno pudo ver lo que había en el corazón de nuestro padre Abraham, y le dijo: Abraham, ya sé que me amas, por lo tanto, pues el Eterno allí se proveyó de cordero. Exaltamos la gloria del Eterno. Y finalmente, la otra clase de animal es la cabra, y hace mención nada más y nada menos, pues, o hace referencia de la actitud de nuestro padre Jacob, cuando nuestra madre dice la Torá, cuando le ordenó a Jacob buscar 2 cabritos jóvenes, puros, apartados, para que lo traera delante de su padre, y así él presentara sacrificio para el perdón de los pecados. De manera que el Eterno, en su infinita bondad, en su infinita compasión, en su infinito rahamí, Él permite exonerar a su pueblo de esforzarse o de buscar quizás a lo mejor animales silvestres o salvajes, quizás sin ser domados, y permite pues que podamos presentar, para no tener ningún tipo de excusa, sino que realmente con el hecho de tener nuestra disposición en el corazón, en nuestro pensamiento, de llevar los animales que quizás a lo mejor estén bajo nuestro dominio, de presentar lo mejor de nosotros delante de Él como un corbán, como un sacrificio puro, como un sacrificio voluntario. También podemos hacer la distinción de que evidentemente cuando hablamos de estas clases de animales, vemos la preferencia que tiene el Eterno, que Él prefiere entre quizás los animales salvajes, los animales que quizás a lo mejor son agresivos, y entre los animales que son mansos. Definitivamente el Eterno prefiere la mansedumbre, no solamente de los animales, sino también tiene la preferencia sobre la mansedumbre y la humildad de sus hijos, del hombre, de sus hijos, de su pueblo amado Israel. Amén. Habla también la bendita Torá, ¿no?, acerca de los sacrificios. Deben realizarse los sacrificios. Y habla, versículo 8 de Vayikra, capítulo 6, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas. Es la que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche. Esto sin duda alguna, pues, en el tiempo de la existencia del Mishkan o del templo, evidentemente que el Eterno, cuando dio la orden de que en el templo debería estar de una manera permanente, debe estar el altar encendido,
Y nosotros como tabernáculo viviente también debemos tener ese fuego encendido, que simboliza o que representa en este tiempo para nuestras vidas el tener el fuego encendido de una manera permanente, o el mantener esa comunión, esa conexión y comunión permanente con nuestro Creador, es precisamente a través de las acciones, como por ejemplo pues la obediencia o el recitar cada una de las tefiló, de las oraciones, el recitar esa tefilá hermosísima como es el Esma. Cuando recitamos a la mañana, antes lo primero que tenemos que hacer es realmente recitar el Esma, el escucha Israel. Antes de acostarnos, recitar también el escucha Israel. Al realizar pues aquellas oraciones que debemos realizar en las mañanas, así como también en las tardes. Eso realmente es mantener el fuego encendido. Pero también habla la palabra de que el Kohen Gadol, para realizar, no solamente él usaba una vestidura para la presentación del corbán o de los sacrificios, pero para sacar o para extraer la ceniza debía usar otro tipo de vestidura. De manera que la tradición judía enseña de que es comparado como al cocinero en el palacio. El cocinero en el palacio debe usar unas vestiduras. El cocinero en el palacio debe usar quizás un delantal para cubrir no solamente su vestido, sino también su humanidad, su condición. Pero también enseña la tradición judía que aquel que prepara la comida debe llevar unas vestiduras, debe tener una distinción entre aquel que sirve la comida. De manera que aquella vestimenta que se usa para presentar el corbán o el sacrificio delante de la presencia del Eterno son unas vestiduras aún de un nivel de reverencia, de respeto mayor que aquel que recoge las cenizas para llevarla al exterior del templo o del tabernáculo para colocarla en un lugar distinto. Estas cenizas también, el hecho de estas cenizas, extraerlas desde allí del lugar, después que ha sido presentado el corbán o el holocausto, representa también que una vez que se hace el holocausto, esa ceniza pasa a representar el pasado, pasa a representar nuestra condición cuando estuvimos en Israel, nuestra condición cuando estábamos apartados, nuestra condición cuando estábamos de espaldas hacia el rostro de nuestro Creador. Esa condición del pasado debemos olvidarla, porque ciertamente también habla la tradición judía de que mientras haya ceniza en el altar, aquello será una perturbación para la presentación de los próximos holocaustos o del próximo corbán o de los próximos corbanó o sacrificios. De manera que las cenizas representan, aun cuando también forman parte de aquellos residuos o de aquello que deja pues aquel acto tan hermoso de presentar el corbán o corbanó, sacrificios, entonces, pero una vez que das el paso para atender el llamado que el Eterno te ha hecho, para atender pues el llamado al cumplimiento de la bendita Torah del Eterno, de cumplir de sus festividades como es el Shabbat, de cumplir cada una de las solemnidades, las cuales se le estableció también como estatuto perpetuo, la cual él estableció también, y lo dijo claramente en su palabra, que en ellas establecería sus tiempos señalados. Cuando damos ese paso de dar cumplimiento a su bendita palabra, a su bendita Torah, entonces no debemos voltear como hizo quizás la esposa de Lot, que vio hacia atrás, vio el pasado, quiso ver el juicio que el Eterno había mandado, había declarado sobre aquellas ciudades. Pues no, las cenizas representan eso,
el pasado, aquello que ya aconteció. Lo importante es el momento que estás viviendo y los momentos que próximamente se cumplirán para ti, para tu casa, para tu familia. Exaltamos la gloria del Eterno. Entonces, el versículo 10, cuando el fuego haya consumido la ofrenda quemada sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierta con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y la pondrá a un lado del altar. Entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras, de manera que las vestiduras con las que estuvimos quizás en Misraim o en el pasado, pues realmente debemos realmente hacer esa distinción de cuando estamos en la presencia del Eterno. También dice la tradición judía que de este trabajo, del quitar las cenizas del altar, no correspondía a los Cohen, al Cohen Agadol, el cual presentaba el corbán o los corbanó, o los corbanó como en el caso pues de aquellos que habían sido escogidos para tal tarea, y que esta tarea de recoger la ceniza le correspondía a aquellos Kohanim que tenían imperfecciones, aquellos Kohanim que quizás a lo mejor tenían defectos físicos, y el Eterno sin duda alguna pues ha establecido siempre una distinción entre su pueblo y el resto de las naciones, entre su amado pueblo, nosotros como casa de Israel, nosotros como pueblo de Israel y las demás naciones. La ley para la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del altar. De la ofrenda de grano, un puñado de harina fina, algo de su aceite de oliva y todo incienso que está en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba el humo del altar con aroma fragante para Yahweh. El resto de ella la comerán a Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura en un lugar cadoso. Ellos comerán en el patio del tabernáculo del testimonio. No se horneará con levadura. Yo la he dado como una porción de ellos de mi ofrenda hecha por fuego, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. Es especialmente kadosh, santo. O de Aarón puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego, por todas tus generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en kadosh. Yahweh dijo a Moshe: esta es la ofrenda para Yahweh que Aarón y sus hijos ofrecerán en el día que él sea ungido. 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana y la mitad en el anochecer, como ofrenda de grano desde ahí en adelante. Aquí habla y es tomado, reconocido de acuerdo a la tradición judía, que estas ofrendas representan justamente las tefilá, tanto de la mañana como la del atardecer. Estas son las ofrendas que realmente nos permiten estar en comunión, estar unidos junto con nuestro Creador Yahweh Sebaot. Entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. De esta forma el fuego en el altar permanecerá encendida, no permitiendo extinguirse.
Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de la ofrenda de Shalom suba en él. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. El ayuno, el apartamiento, la consagración, la dedicación de nuestras vidas, el mantener siempre realizando pues nuestras tefilot, nuestras oraciones, nos permiten precisamente estar conectados, estar unidos con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Para la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del altar. Hay una enseñanza extraordinaria en este pasaje, porque ciertamente vemos como en la parashá anterior el Eterno hace, quizás no es que no lo menciona, pero hace mención del nombre de Aarón, pero realmente prioriza antes que Aarón a sus hijos. Por lo tanto, que se puede sentir o se puede observar allí como el Eterno, según la tradición, esta situación de molestia o de molestia de parte del Eterno, pues evidentemente se nota en estas porciones cuando en el libro de Vayikra, capítulo 1, hace referencia el Eterno. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Versículo 8. Los hijos de Aarón, los Coaní, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. No es que no lo nombran, sí lo nombran, pero hace una inversión en cuanto a la honra de ponerlo o nombrarlo primeramente. Hace mención directamente de los hijos de Aarón. Cuando habla de Aarón es porque está haciendo referencia de sus hijos, no porque está haciendo referencia directamente de él. En el capítulo 2 del mismo libro de Vayikra, que corresponde también en la parashá anterior, la parashá número 24, también en el versículo 2 dice: él la traerá a los hijos de Aarón, los Coanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ellos. También ocurre la misma situación. Hace mención a los hijos de Aarón, a los hijos de Aarón, nombra a Aarón, pero para hacer mención de sus hijos. En el capítulo 3, también que corresponde a la parashá anterior, también en el capítulo 3, versículo 5, dice: los hijos de Aarón la harán subir en humo sobre el altar encima de la ofrenda quemada, la cual está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Qué bueno es el Eterno. Sin duda alguna, vemos el enojo, podemos ver el manifiesto del enojo del Eterno para con Aarón. Pero ¿qué podemos pensar nosotros de lo que sintió Moshe cuando recibía estas instrucciones, y que cuando él percibió también, dice, los sabios Yaudín, dicen que Moshe tuvo que sentir ese enojo, y por supuesto de parte del Eterno, pero también sintió la compasión, porque no se estaba tratando de quizás a lo mejor de cualquier persona, se estaba tratando de Aarón, su hermano, a quien él amaba, aquel que lo acompañó, el que fue su voz cuando fue a hablar con Faraón, aquel que fue el portador de la voz de Moshe, aquel que recibió cada una de las instrucciones no de parte del Eterno, sino de parte de Moshe, aquel que fue intermediario entre Moshe y el Faraón,
para dar a conocer o a saber la voluntad de nuestro. Después de aquella intercesión realizada por Moshe, entonces el Eterno, aquello trajo quizás a lo mejor aplacar la ira, la molestia de Yahweh Sebaot, y es cuando restituye, lo alcanza la compasión a Aarón, y entonces vemos como en el versículo 16, 15 y 16, capítulo 6, versículo 15 y 16, dice: tomarán de la ofrenda de grano un puñado de harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano, y harán lo que esta porción de recordatorio suba en humo del altar como aroma fragante para Yahweh. En el verso 16 vemos cómo el Eterno restituye la condición, restituye el lugar de honra para Aarón. Y vemos cómo este principio puede ser aplicado hoy en día, en este tiempo, en nuestras vidas. Es decir, con esto quiero decirte que cuando dice el versículo 16, el resto de ella la comerán Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura en un lugar kadosh. Ellos la comerán en el patio del tabernáculo del testimonio. ¿Qué podemos ver o aprender de esta enseñanza? Podemos entender ciertamente la responsabilidad, porque así lo dice también pues la Torah, la responsabilidad o la salvación es personal. Ciertamente hay otro pasaje hermoso en esta parashá, y sin duda alguna podemos poder entender, podemos saber, dicen los sabios, que en este pasaje fue cuando el Eterno, cuando Moshe, sin duda alguna, dice: el sacerdote quemará, capítulo 6, versículo 11 y 12. Después se quitará sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza del fuego del campamento a un lugar puro. El sacerdote quemará leñas en él cada mañana. Quemará leña en el altar cada mañana. No lo dice la bendita Torah, pero los sabios dicen que sin duda alguna Moshe tuvo que haber preguntado en esta oportunidad qué tipo de leña debía llevarse al altar. Y es cuando el Eterno, dicen los sabios, le respondió la inquietud a Moshe: llevará de todo tipo de leña, con la excepción de las ramas de vid, es decir, de la vid, la que produce el vino, ni tampoco llevarás ramas o leña de olivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos a veces, ¿por qué la excepción? ¿Por qué esta excepción de este tipo de ramas o de leñas, de esta madera o de estos árboles con relación al resto? Y el Eterno le dijo: porque ellas producen buenos frutos. Porque de ella sale, de la vid sale la uva, y con la uva se produce el vino para la libación, el vino para el servicio del tabernáculo, el vino para el servicio en el Mizkan. Y de la oliva o del olivo no se podía tampoco sacrificar, porque sabemos que el olivo es un árbol que es eterno, que nunca muere. El olivo no, porque el olivo produce el aceite para ungir a los reyes, porque el olivo produce el fruto para producir el aceite con el cual era llevado y llenada cada una de los envases que conforma la menorá del tabernáculo. De manera que Moshe, viendo la explicación, Moshe viendo también el corazón
en los principios del Altísimo, ciertamente entendió. Entonces quiere decir que todo aquello que produce el fruto bueno, que tenga buen fruto, entonces merece ser también honrado, merece también quizás a lo mejor una segunda oportunidad. Y entonces allí fue cuando Moshe intercedió por su hermano Aarón. ¿Por qué el olivo no? Porque el olivo después se quitará sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza del fuego del campamento a un lugar puro. El sacerdote quemará leñas en él cada mañana. Quemará leña en el altar cada mañana. No lo dice la bendita Torá, pero los sabios dicen que sin duda alguna Moshe tuvo que haber preguntado en esta oportunidad qué tipo de leña debía llevarse al altar. Y es cuando el Eterno, dicen los sabios, le respondió la inquietud a Moshe: llevará de todo tipo de leña, con la excepción de las ramas de vid, es decir, de la vid, la que produce el vino, ni tampoco llevarás ramas o leña de oliva. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos a veces, ¿por qué la excepción? ¿Por qué esta excepción de este tipo de ramas o de leñas, de esta madera o de estos árboles con relación al resto? Y el Eterno le dijo: porque ellas producen buenos frutos. Porque de ella sale, de la vid sale la uva, y con la uva se produce el vino para la libación, el vino para el servicio del tabernáculo, el vino para el servicio en el Mizcar. Y de la oliva o del olivo no se podía tampoco sacrificar, porque sabemos que el olivo es un árbol que es eterno, que nunca muere, solamente cuando es arrancado completamente. ¿Por qué el olivo no? Porque el olivo produce el aceite para ungir a los reyes, porque el olivo produce el fruto para llenar a cada una de los envases que conforma la menorá del tabernáculo. De manera que Moshe viendo la explicación, Moshe viendo también el corazón en los principios del Altísimo, ciertamente entendió. Entonces quiere decir que todo aquello